Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar juntos, de compartir el Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, es un momento especial en el cual cada uno de nosotros podemos acercarnos al Señor. Mientras comento, vamos a estar viendo en Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Gracias, Señor. Bueno, le damos gracias al Señor por todas las personas que están participando con nosotros. Son más de 320 personas. Que el Señor les bendiga. Y bueno, vamos a estar viendo en Juan capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra así. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Bueno, esto es siempre que estoy comentando y hablando de Juan, en realidad una de las cosas que quiero que entiendan, que el Evangelio de Juan, siempre lo explico yo, para que no tengan dudas, o para que aquellos que no lo saben lo aprendan. Seguramente habrá muchos que lo saben, pero hay otros que no. Y bueno, una de las cosas que quiero comentarles es por qué escribe el Evangelio Juan, y con este principio en el versículo 1 y en el capítulo 1. O sea, cuando él va a escribir este Evangelio, fíjense bien, él está comenzando como que fuera igual que el Génesis. Si ustedes van a Génesis, capítulo 1, versículo 1, van a ver que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando vamos al Evangelio de Juan, vemos que él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que, para que ustedes vayan tomando en cuenta, lo que trata de hacer Juan es establecer la palabra de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con las bases y comparaciones para que entiendan que Jesucristo no es una persona que nació de una virgen nada más, ¿sí? Sino que nuestro Señor Jesucristo lo podemos analizar y ver acá, que dice Juan, en el principio era el Verbo. Cuando Juan se está refiriendo a el Verbo, él está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Para las personas que no entienden, a lo mejor, el Verbo es la palabra, ¿sí? El Verbo es la palabra. El Verbo es Jesucristo hecho, o sea, la palabra hecha carne, para que lo entiendan, ¿sí? O sea que es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios caminando, ¿sí? Fíjense bien todo lo tremendo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
Él es la misma palabra caminando. ¿Sí? Por eso habla del verbo hecho carne. La palabra hecha carne. ¿Sí? Entonces, Juan estaba tratando de establecer, para que entendieran los demás, en el tiempo que él estaba predicando, que él estaba viviendo en aquellos tiempos, y a la vez predicando, estaba tratando de establecer lo que ya se había perdido con el tiempo, que era la sana doctrina, la palabra de Dios, que estaba siendo lo que se llama desfigurada, ¿sí? por los predicadores, por los profetas que salían en aquellos tiempos. Estaba siendo la palabra transformada, estaba siendo diluida, estaba siendo adulterada, ¿sí? Si ustedes quieren saber sobre lo que es la palabra adulterada, pueden buscar en el diccionario bíblico y van a ver ahí la palabra adulterada, y en muchos pasajes bíblicos van a encontrar la palabra adulterada, ¿sí? O sea, la palabra corrompida. La palabra no está corrompida, sino que los que la predican están corrompidos, entonces hablan de la palabra de una forma que no deberían hacerlo. Entonces aquí, ¿qué hace Juan? Trata de que entiendan quién era Jesucristo. Entonces, explicándole en aquellos tiempos a las iglesias de aquel tiempo, él dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo hecho carne, que se llama Jesucristo. Y sigue diciendo, y el verbo era con Dios. O sea, el verbo, Jesucristo, la palabra hecha carne, estaba con Dios. Este versículo es un versículo que está, se puede decir, hecho de una forma por doctrinas erróneas, hecho de una forma que pareciera que dijera lo mismo, pero no dice lo mismo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando se refieren a este versículo, se refieren a Jesucristo solamente como un simple profeta, y cambian este versículo en lo que ellos tienen, que le llaman la Biblia, que es de color verde. ¿Sí? Cuando ustedes vean aparecer por ahí una supuesta Biblia de color verde, es una Biblia de Testigo de Jehová. Es una Biblia que está adulterada, ¿sí? Está cambiada, ¿sí? Usted va a ver aparentemente los mismos versículos, pero le cambian el sentido y le enseñan de una forma errónea para que usted no le dé la importancia al Señor de señores, al Rey de reyes. Entonces, acá dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. ¿Sí? Fíjese bien, en el principio ya estaba la palabra, aunque no existía absolutamente nada. Entonces, fíjense bien lo que dice Dios. Todo va a pasar, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque está diciendo, todo va a pasar, pero mi Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo, nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Entonces lo podemos ver en el principio con Dios, ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo
estaba con Dios. O sea que no es que Dios creó a Jesucristo, sino que era parte de la Santísima Trinidad desde un principio con el Espíritu Santo. O sea que siempre hablamos de Padre e Hijo, pero no hablamos de Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo es el que se mueve donde el Padre le indica que debe moverse. Ahora, fíjense bien, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Pero acá hay algo más importante. Y el Verbo era y es Dios. ¿Sí? Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo es Dios. Ahora, en doctrinas erróneas, para disminuir de una forma perspicaz, podríamos decir, de una forma escondida, cuando ponen y el Verbo era Dios, ponen Dios con D minúscula. Y eso está indicando que no le dan la importancia como a Dios con su nombre Jehová. ¿Sí? A Jehová le dan importancia, por eso son testigos de Jehová. ¿Sí? Pero a Jesucristo lo toman como un profeta. Entonces, ¿qué sucede? Lo ponen con D minúscula en su supuesta Biblia, que no lo es. Lo ponen con D minúscula porque no le dan el valor de Dios. Entonces, cuando usted está aprendiendo con estas personas, usted está siendo enseñada o enseñado en una forma errónea, que yo también casi caigo en eso. Por eso Dios permitió para que yo aprendiera, para enseñarle a los demás que pueden ser atrapados con una doctrina errónea. ¿Sí? Entonces, acá dice, y el Verbo, y la palabra, y Jesucristo, era Dios y es Dios. ¿Sí? Ahora, una de las cosas que las personas por allí no entienden, siempre que se expresan de Jesucristo, a las personas que tienen poco conocimiento, se expresan de Jesucristo como una persona que no tiene realmente el poder que dice la palabra que lo tiene. La gente no lo considera Dios. Y acá podemos ver en el capítulo 14, en el versículo 1, ahí vuelve a afirmar Juan lo que quiere afirmar de Cristo. ¿Por qué? Porque en en el capítulo 14, versículo 1, el Señor está diciendo, con sus propias palabras, Él dice, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. ¿Se dan cuenta por qué Juan escribe esto? Lo escribe de una forma desesperada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente, los falsos profetas, falsos maestros, estaban llevando la doctrina, la sana y santísima doctrina, estaban predicándola y adulterándola, y no como debe ser predicada. Ahora, yo quiero que entiendan esto. Cada persona que se presta a predicar una doctrina errónea, sacando los contextos de la Biblia, de la sana doctrina, de la palabra de Dios, son personas que van derecho al fuego eterno. ¿Sí? ¿Por qué?
y porque están adulterando los dichos de Dios, su palabra, la están adulterando. Y el hacer eso y usarla en forma inadecuada es camino del infierno. Yo siempre estoy predicando contra los falsos maestros, contra las falsas doctrinas, pero no lo hago por placer ni por molestar. Lo hago porque siento en mi carne el dolor de almas que se van a perder por maestros, falsos maestros, por falsos profetas. Esas vidas se van a perder juntamente con ese predicador que es un falso profeta, por no predicar la sana doctrina. No solamente se va a ir él, sino que se va a llevar todos aquellos que le escuchen y le crean. Entonces, estamos en los últimos tiempos. No vamos a hacer números ni cuentas. Estamos en los últimos tiempos. Y es tiempo de buscar a Dios. Que dice la palabra, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Sí? Llamadle en tanto Él está cercano. Vendrán tiempos donde ya no podrán encontrar a Dios, porque ya Jesucristo se habrá llevado a la iglesia y lógicamente yo creo que me voy con el Señor. Y estoy predicando para que todos aquellos que escuchen se vayan con el Señor. No como otro que buscando sus propios beneficios, no le importa lo que pueda suceder con las almas que se puedan perder. Acá está afirmando algo tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de esta forma Juan? Una de las cosas que decían es que Jesucristo no era Dios. ¿Sí? Jesucristo no era Dios. Entonces, Él dice, en el principio estaba Jesucristo, estaba el Verbo estaba con Dios, Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo era Dios. ¿Se dan cuenta por qué el motivo de Juan de decir estas palabras? Porque estaba aterrado por los falsos maestros y las falsas doctrinas. Entonces, él sigue relatando. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice acá. Todas las cosas por él fueron hechas. O sea que está hablando primero, en el principio era el Verbo. ¿Sí? Está hablando que en el principio, como en el capítulo 1 y versículo 1 de Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y no había nada más. Acá está diciendo Juan, todas las cosas por él fueron hechas. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Fíjense bien, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Sí? No se hicieron solas las cosas, se hicieron por Jesucristo. Fíjese bien, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. O sea, que si Jesucristo no hubiese hecho nada, nada existiría. Dios le bendiga a mi hermana Rosy Jiménez de México. Dios la bendiga por compartir conmigo. Siempre allí. Dios la bendiga, mi hermana.
y a toda su familia. Entonces, él acá está diciendo, Juan está diciendo, todas las cosas, amén mi hermana, todas las cosas fueron hechas por el Señor. Yo quiero que entiendan el poder, la deidad de Cristo. ¿Sí? Y hablando de la deidad de Cristo, hay algo más interesante. En el año más o menos 1850, la religión más antigua y errónea, la Gran Ramera, no necesitaba competir con alguien, ¿sí? Y habían muchas doctrinas. Entonces, ¿qué hicieron? Tenían a la diosa Diana en aquellos tiempos, y la gente iba y adoraba a la diosa Diana. La gente adoraba a la diosa Diana. Entonces, ¿qué hicieron esta doctrina errónea y hasta diabólica? Porque son luciferianos, aunque ustedes no lo crean, son luciferianos. Esta doctrina errónea inventó una competencia. ¿Y cuál fue la competencia que inventó? Fue poner a María como competencia de la diosa Diana. Y en el año 1850 no se conformaron con ponerla en contra de la diosa Diana a María, sino que en el año 1850, más o menos, le dieron la deidad de Cristo. O sea, que por ser la madre de Jesucristo, le dieron la misma, o le otorgaron la misma divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no lo dice la Biblia. Entonces, esta doctrina errónea no solamente es luciferiana, sino que también hizo esta doctrina errónea, la hizo mariana, no cristiana, sino mariana, porque todos adoran a María. ¿Sí? Todos adoran a María. Entonces, todas esas cosas erróneas que sucedían antes, Juan estaba preocupado por esas doctrinas erróneas. Hoy día yo estoy preocupado, como muchos predicadores de la sana doctrina están preocupados por los falsos maestros, falsos profetas, que no hay profetas ya, que se inventan ellos nombres. Yo mismo me podría llamar el profeta tanto, pero no, yo soy pastor, evangelista, nada más, y fui nombrado. No me nombré solo como muchos, ¿sí? Me nombraron y estudié en un instituto teológico, ¿sí? Entonces, no me hice así nomás, salí de entre el monte y... No, me preparé para darme el pastorado. Tenía una obra trabajando y una radio ya puesta en un lugar, una FM, para predicar el Evangelio. No lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo para la gloria de Dios, porque Él, si no hubiera sido por Él, yo no hubiese pasado nada conmigo, e inclusive Él fue el que me ordenó poner la radio cuando no tenía un centavo. Y hasta una persona se reía de mí y decía, pero ¿cómo va a ser una radio con estas personas que se veían pobres? Y saben que al otro día me regalaron una antena. Al otro día me regalaron una antena para esa radio. Cuando fui a ver a una persona,
Me dijo, sí, tengo una antena ahí, ¿querés que se la regale? Bueno, le digo, y la fui a ver. Era una tremenda antena, pero era para una emisora, era, la base nomás era de 1 metro por 1 metro cuadrado, de 35 metros de alto, con una plataforma arriba. Era increíble. Y al otro día que dije que iba a poner la radio, ya Dios me había dado esa antena. Esa se llama torre. La antena va arriba. Era una torre y arriba va la antena, en la punta. Bueno, el asunto es que dice, fíjense bien, nada de lo que está hecho hubiese sido hecho si no hubiese sido por Jesucristo. Porque fíjense bien, si nosotros vamos a Génesis, allá vamos a ver que Dios dice, hágase esto, hágase lo otro y hágase lo otro. ¿Y por quién era hecho? Por la palabra que decía Dios. ¿Y quién es la palabra? Acá lo dice, Jesucristo. ¿Sí? Y por eso dice, todo fue hecho por Él. Si no hubiese sido por Él, nada hubiese existido. Ni usted, ni yo, ni nada. Ahora, fíjese lo que dice, a lo que continúa. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando como en pasado, pero también es presente. Dice, en Él estaba la vida. ¿De qué vida está hablando? De la vida eterna. ¿Sí? De la vida eterna. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando habla de la luz, hay muchas personas que en realidad no entienden. Dice, en Él estaba la vida eterna, y Él era la luz de los hombres. Cada persona que no recibe a Cristo está en tinieblas. Ahora, cuando uno recibe a Cristo, recibe la luz de la vida eterna. Fíjense, acá lo vamos a encontrar más adelante. Dice, por eso cuando nosotros hablamos de que hay que recibir a Cristo, ¿por qué? Porque antes de, todos lo sabemos, aquellos que conocemos al Señor, sabemos que antes de llegar a Cristo estábamos en tinieblas y que no entendíamos nada, no sabíamos nada, aunque a lo mejor, como yo, creía yo que sabía mucho, y cuando fui y me vi, me alumbró la luz de Cristo, me di cuenta que no sabía absolutamente nada. No me acerqué a Dios por problemas, por dificultades, por vicios, no me acerqué a Dios así. Me acerqué a Dios para conocerlo. Y le digo que fue bastante bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces, no quiere decir que no tenía pecado, tenía muchísimos pecados, sí, pero les quiero decir que no tenía ataduras o vicios, así que me acerqué a Dios para conocerlo, para entenderlo. Y bueno, Dios quiso y tuvo misericordia de hacer que lo conociera y que lo entendiera, para que hoy día pudiese predicar a otras personas y darle a conocer. Y bueno, un día estaba en tinieblas y un día me hablaron, recibí el Evangelio y dice que nosotros comenzamos a conocer la verdad, y la verdad
acá mismo en este Evangelio, en 8:31, dice, y la verdad nos va a hacer libres. Lógicamente yo creía un montón de cosas que eran erróneas, pero al conocer la palabra, esa palabra me hizo salir de todas las cosas erróneas. Así que cada uno de nosotros que vivimos y hemos conocido la luz, sabemos que Jesucristo nos saca del error y del engaño. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que, en cuanto llega la luz de Cristo a nuestras vidas comienzan a resplandecer. Y lógicamente hay personas que nos miran y nos ven diferentes a otros. ¿Por qué? Porque hay veces que miramos a personas y se ve la oscuridad en sus vidas, en sus caras. Pero aquellos que creen en el Señor, se ve la claridad, se ve la luz de Cristo en nuestras vidas. Cuando está hablando acá de que la luz, dice acá, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que en cuanto vino la luz de Cristo al mundo, ya las tinieblas comenzaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque usted vio que en su casa está en una habitación oscura y prende la luz, y al prenderse la luz desaparece la oscuridad, desaparece la tiniebla. Entonces, donde hay luz no prevalece la tiniebla. Cada persona que lleva a Jesucristo en su corazón lleva la luz de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué sucede? No hay oscuridad en él. ¿Sí? O sea que ya deja de ser una persona que aunque haya luz anda en tinieblas, sino que es una persona que puede estar en la oscuridad, pero aún así tener la luz de Cristo y resplandecer. Cuando nosotros queremos estar con la luz de Cristo en nuestras vidas, una de las cosas que no tenemos que hacer es vivir en pecado, vivir en fornicación, en adulterio, vivir robando, vivir engañando, defraudando. No se puede vivir así. Para vivir en Cristo y con Cristo, tenemos que dejar todos los vicios y todos los pecados, y pecados ocultos, porque hay personas que tienen pecados ocultos, ¿sí? Que solamente saben ellos los pecados que tienen, y Dios, primero que nada. Ahora, fíjense bien, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Fíjense bien lo que dice acá. Este relato que está haciendo el evangelista Juan, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Pero no está hablando Juan de sí mismo, sino que aquí Juan está hablando de Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Y dice que este vino para dar testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios
y es el Hijo de Dios. Yo quiero que sepan que Juan Bautista y Jesucristo eran primos, ¿sí? Y cuando estaba embarazada la madre de Juan el Bautista, cuando llega María a la casa a visitarla, Juan el Bautista en el vientre de su madre se estremecía. ¿Por qué? Porque María ya venía con el Salvador en su vientre. ¿Sí? Ellos eran primos. Juan el Bautista 6 meses mayor que Jesucristo. Y dice así, que venía Juan a dar testimonio de Jesucristo y decirle al mundo, este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. ¿Sí? Él vino a dar testimonio a que todos creyeran que él estaba dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No era él la luz, dice. Fíjense bien, está diciendo Juan el Bautista no era la luz. Ahora, fíjense bien, Juan el Bautista lo seguía muchísima gente. Y aún había gente que creían que era el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué había mucha gente que creía que él era el Hijo de Dios? Porque a la gente siempre le gusta la mentira. Entonces, era muy fácil para la gente creer que Juan el Bautista era el Hijo de Dios, y el pensamiento guiado por el enemigo hacía que ellos erraran y creyeran y que quisieran que así fuera. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Él dice acá Juan el evangelista, dice, él no era la luz, sino para que todos diesen testimonio de la luz. Dice, él no era Jesucristo, sino para que él diese testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está diciendo, bueno, Juan el evangelista estaba diciendo, bueno, aquella luz verdadera se acercaba al mundo. ¿Sí? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjense bien, acá tenemos a Juan hablando en todo lo que es Jesucristo, que es el mismo Dios. Está diciendo que por él fue creado el mundo. Y acá, cuando viene, en el versículo 10, dice, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Está afirmando lo que dice los versículos anteriores. Ahora, fíjese bien. Pero el mundo no le conoció. O sea que el mundo no le podía reconocer como el Hijo de Dios. Ahora, usted, amiga y amigo, hermana y hermano, que está allí, dele gracias al Señor, porque Dios le ha dado la oportunidad y le ha revelado a Jesucristo en su corazón, en su vida. Porque podemos ser hombres poderosos, podemos ser hombres totalmente ricos,
pero sin Jesucristo. ¿Y qué sucede? Que el ser sumamente rico, ni aunque haga las más grandes donaciones, hace que un hombre entre al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos y conocer a Cristo, hay que recibirlo en el corazón como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Sí? Así tiene el derecho a llamarse hijo de Dios. Aquí mismo lo dice. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero que entienda eso. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando? Está hablando del pueblo judío, porque él vino y visitó al pueblo judío. Pero el pueblo judío fueron pocos los que le recibieron. Pero dice el evangelista Juan, dice, a los que le recibieron, a usted amiga, amigo, a usted hermana, hermano, a mí, que lo hemos recibido, nos ha dado Dios el derecho a que seamos llamados hijos de Dios. Todo el mundo cree que es hijo de Dios, pero todo el mundo es criatura de Dios. Nosotros, que no somos del mundo, que hemos recibido la luz de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos el derecho, la potestad de ser llamados hijos del Altísimo. Hermanos y hermanas, amigas y amigos, esa es la realidad. La realidad que las personas no quieren entender. Yo lamento a las personas que no pueden entender a Cristo y no lo pueden recibir en su corazón. Y no le pueden llamar Señor, porque no tienen el Espíritu Santo. Para decirle Señor a Cristo, hay que tener el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, amigos, amigas, ahora yo voy a hacer una oración para que usted tenga el derecho a ser llamado hija de Dios, hijo de Dios. Yo le voy a pedir que conmigo haga una oración para recibir al Todopoderoso en su corazón, a Jesucristo nuestro Señor en su corazón. Ponga una mano en su corazón, la mano derecha, cierre sus ojos y repita conmigo en voz alta y diga así: Padre, renuncio a mi pasado, renuncio a todo espíritu de maldad, renuncio a todo espíritu del enemigo y recibo a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de mi vida. Padre, lo siento en mi corazón, lo confieso con mi boca, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Padre Celestial, anota mi nombre en el libro de la vida y envía tu Santo Espíritu a morar en mi vida. Gracias, Padre, por esta reconciliación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga.